Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con su red de 45 canales de televisión socios en Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, canales de cobertura local, regional y nacional, tenemos la posibilidad de difundir este espacio semanalmente, donde entrevistamos a personalidades, a actores del ámbito político, deportistas, empresarios, etcétera, y que nos permite estar más informados en un diálogo totalmente abierto. En esta ocasión nos acompaña Marjorie Chávez Macías, quien es asambleísta por el Partido Social Cristiano, activista de temas de género y temas políticos, empresaria, economista, abogada. Adicionalmente a eso tiene maestrías, diplomados en varias ramas de las mencionadas, con estudios dentro y fuera del país, y fue asesora de la bancada social cristiana Madera de Guerrero en la asamblea anterior. Qué gusto, Marjorie, que nos acompañes. Bienvenida a SECREA. Muchas gracias, Roberto. Para mí es un placer estar aquí y compartir con toda tu audiencia. Joven, política ecuatoriana y con gran perfil profesional. ¿Qué se siente estar dentro de la asamblea? Bueno, es un gran desafío, Roberto. Es un gran desafío que me esfuerzo por cumplir día a día, demostrando a la ciudadanía que existen perfiles competentes, consistentes, desde la ejemplaridad, desde la coherencia, pero sobre todo sensibles al entorno. Yo además, por mi formación, por mi historia de vida también, y quizá también por el temperamento que se influye, pues realmente siento empatía por las necesidades de la ciudad, de la gente, y me esfuerzo por, desde el legislativo actualmente, tratar de solventar esas necesidades en mi esfuerzo, digamos, en mis actividades diarias, y también pues en las actividades de gestión que puedo realizar fuera de la asamblea. Es un desafío, imagínate, es uno de 137. Necesitas voluntad política, necesitas madurez política, necesitas también el apoyo de la ciudadanía, de los medios, la influencia en la opinión pública en ciertos temas también es importante. Pero pues como dicen, la pelea se gana peleando. Así es, y todos los días. Y todos los días, efectivamente, es una vorágine de cosas, de situaciones. Con mi equipo también hemos hecho pues grandes proyectos, grandes avances, hemos pedido grandes reformas, y estamos en eso, estamos en buscar el apoyo político, porque muchas veces uno llega, Roberto, con la sensación y con ganas, inclusive ya con los documentos realizados, pero cuando llegas te das cuenta de que pues los demás no piensan como tú. Exacto. No tienen, quizás buscan por supuesto las mismas prerrogativas, pero quizás con herramientas diferentes, en algunos casos, en otros no. Pero uno quisiera ver esta madurez política, es decir, dejar a un lado todos los intereses políticos, partidarios, y realmente empezar a trabajar por los problemas que son transversales para el país y que todos los tenemos además identificados claramente. Y en ese proceso, pues a veces las cosas no son como uno pensaría o como la ciudadanía inclusive piensa. Y toca pues aterrizarse un poquito. Como dice, yo tuve un gran maestro de política que me dijo: Marjorie, en política no tienes que ser susceptible y tienes que entender cómo administrar las lealtades y seguir trabajando. Y eso es un gran aprendizaje que día a día pues hay que ponerlo en práctica. Hay que asimilarlo y comprenderlo. Ahora, efectivamente la política es del arte de lo posible, ¿no? Muchos filósofos inclusive mencionan eso. ¿Cómo lograr que la juventud, en este caso la juventud ecuatoriana, se vincule a la política? Puesto que la política tradicionalmente es para las personas tal vez de más edad, o como decimos los ecuatorianos, proceso de amarres políticos, y de eso vamos a conversar en este diálogo. Pero ¿cómo hacer que la juventud siga los pasos de los nuevos políticos y tengamos políticos jóvenes en las próximas asambleas? Bueno, no solo de los nuevos, también hay buenos elementos, por supuesto, que uno puede aprender, que ya llevan muchos años de experiencia, pero eso sí tenemos que hacer, la diferenciación. Tenemos que tener suficientemente fino el criterio, digamos un ojo crítico,
para diferenciar cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las malas prácticas, cuáles son las que nos han hecho daño. Y yo creo, Roberto, que la mejor forma de motivar a la sociedad, no se diga a nuestros jóvenes y no se diga en la política, un ambiente que es tan denso, es a través del ejemplo. Y entonces quienes hemos llegado, que además nos ha costado llegar, porque somos parte y un resultado de un proceso, de una trayectoria, hemos respetado los procesos, tenemos esta además responsabilidad permanente de no solo hacer bien las cosas en materia legislativa, sino trabajar en materia de representación. Y cuando hablo en tema de representación está, por supuesto, mejorar la credibilidad de las instituciones del Estado y principalmente de la que pertenecemos, y trabajar también por inspirar a nuestros jóvenes para que sean parte, para que no se desmotiven por todo lo que ocurre. Lo mismo nos pasó a nosotros en su momento, y más bien decidimos tomar este descontento como una herramienta de acción para marcar la diferencia y en ese camino pues motivar a más jóvenes. Uno no puede tener elementos a seguir si estos no existen, si estos no son visibles. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por además visibilizar su trabajo, visibilizarlo correctamente, mostrar esta coherencia que tanta falta hace y además dando resultados positivos. La ciudadanía se da cuenta, la ciudadanía sí identifica y valora el trabajo. Prueba de ello, Roberto, debo decir, y aprovecho yo siempre que tengo el espacio para agradecer a Quito, que a mí me dio la oportunidad de llegar a la Asamblea Nacional representándolos por un partido que históricamente no tenía representación política en nuestra ciudad. Así es. Sin candidato propio. Y eso es justamente porque la ciudadanía sí identifica el trabajo y sobre todo identifica la sinceridad. Una ciudad de Quito que te dio la posibilidad, una ciudad de Quito que tendrá a Marjorie Chávez por muchos años en la parte política, porque como mencionaste, has pasado varios años justamente en este proceso político y estás en la asamblea. Tú vienes del Partido Social Cristiano, representas al Partido Social Cristiano, tú públicamente has ratificado ese compromiso y lealtad. ¿Qué decir entonces de la formación, del criterio, del ejemplo, del líder histórico del Partido Social Cristiano, de Jaime Nebot, quien de una o de otra manera haya sido o no haya sido presidente de la República del Ecuador, está en la historia política del país? Y es un líder innato sin duda. Yo hasta el día de hoy aprendo todos los días de él, tenemos contacto permanente, hacemos reuniones semanales o por cosas puntuales, pues toda la bancada, y no solo toda la bancada, sino todo el partido político. Tenemos muchos alcaldes, concejales y demás que nos reunimos permanentemente para hablar de nuestro trabajo y de nuestras líneas en diferentes temas, ¿verdad? Y yo aprendí mucho de él hasta el día de hoy. Sobre todo debo decir la paciencia. Es increíble la paciencia que tiene nuestro líder y además para seguirnos enseñando. Y yo quiero hacer aquí énfasis, Roberto, en que lo realmente loable en un político, en un líder, es desprender todos sus atributos, aun cuando no eres tú el candidato. Porque hay muchos que son líderes, pero mientras son candidatos. Exacto. Cuando están en la palestra, ¿verdad? Cuando ya no están, pues ya se desentienden, pues no aparecen más, no aconsejan. Y esto es algo que no pasa con Jaime Nebot, con nuestro líder, porque él, a pesar de no estar ya directamente involucrado en la política electoral, pues sigue desplegando todos sus atributos y todas sus herramientas para ayudar a quienes sí lo estamos. Así es. Una frase importante que hemos escuchado en estos últimos días y que hasta ahora creo que la mayoría de los ecuatorianos no entiende. Si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas. Del asambleísta Rosa Cerda Pachacuti. ¿Es táctica en su sentido para expresar o simplemente una mala interpretación como se quiere dar a entender? ¿Qué dice el asambleísta Marjorie Chávez respecto de esto? Yo he sido bastante enfática, Roberto. De hecho, fui la primera persona que pidió la renuncia y la pedí hasta el final. Es decir, utilicé todos los recursos necesarios para buscar de la Asamblea Nacional un posicionamiento político. Sabemos que las resoluciones de la Asamblea Nacional no son vinculantes y de ninguna manera yo buscaba interferir, y no se interfiere tampoco con los procesos administrativos o judiciales que puedan abrirse por estas declaraciones, cosa que pues también se ha dilatado, ¿verdad? Lo que yo buscaba era decirle a la ciudadanía
Ecuador, nosotros no estamos de acuerdo con estas palabras. Nos queremos diferenciar de esa credibilidad de 2% de la asamblea anterior y necesitamos tomar una posición política clara, diáfana, coherente y además contundente frente a estas declaraciones cuando es uno de nuestros miembros quien las hizo, ¿verdad? Lamentablemente pues no tuvo el apoyo necesario para exaltar la ética, para recordarle a los asambleístas que estamos obligados a ser ejemplo a la ciudadanía por la investidura que nos han dado a través del voto y también exigirle la renuncia al asambleísta por estas declaraciones en donde dice si roben bien, pero no se dejen ver las cosas en una suerte como de explicación de lo que deberían hacer. Pues eso es justamente lo que esta nueva generación de jóvenes tiene que entender, que no podemos perpetuar ese tipo de prácticas y que hay que intentar que las cosas sean diferentes y por eso yo fui enfática y he recibido críticas, pero sobre todo he recibido muchísimo apoyo. He recibido mucho apoyo de la ciudadanía. Lamentablemente, ese apoyo no se vio reflejado en la Asamblea Nacional. Ahora, se entendería entonces, muchos sectores han mencionado, que quienes defendieron esta posición de esta dama, realmente lo que están haciendo es impulsando, fortaleciendo y blindando la típica o clásica alcahuetería politiquera que tiene el país. ¿Se podría entender así? Sí, es un falso espíritu de cuerpo. Y digo falso, pseudo espíritu de cuerpo, porque el espíritu de cuerpo pues es algo noble, pero cuando tus objetivos son nobles, o sea, es decir, cuando el medio que utilizas es de la misma naturaleza del fin que estás buscando, no lo contrario, y cuando eso es pues, por supuesto algo positivo para el país. Se trata de la legislatura, de la representación ciudadana, del Ecuador chiquito, y el Ecuador chiquito no está de acuerdo con eso. Entonces uno no puede tener espíritu de cuerpo en algo así, ¿verdad? En un meeting político, decir, los políticos y más quienes somos legisladores, tenemos esta obligación de ser ejemplo de los ciudadanos. Además estamos públicamente expuestos en nuestras actividades públicas y privadas, y en estas dos tenemos que ser ejemplo de la ética pública. Entonces, bajo ningún concepto, no hay coyuntura que explique o justifique el decir que robe bien, pero que no se dejen ver las cosas. No hay ninguna justificación. Tampoco se han justificado, porque ni siquiera han dado explicaciones a la ciudadanía, ni siquiera se han pedido disculpas. Y lamentablemente hasta el día de hoy lo que hemos visto es que la Asamblea Nacional pues no dio paso a exaltar la ética pública y a pedirle la renuncia. Esperemos que el país entienda este tema, este mensaje, porque la madurez ecuatoriana, la madurez política, la madurez empresarial, la madurez social, la madurez del intelectual de los ecuatorianos se mide todos los días. Se inició un trámite a la Ley de Libre Expresión y Comunicación. Existía pues una ley orgánica de comunicación. ¿Qué pasa ahí? Hay varios actores sociales y políticos que siguen insistiendo en reformas a la ley orgánica de comunicación, cuando se entendería, tú como asambleísta me sabrás corregir, que al eliminar el reglamento se eliminaría esa ley. Pero hay grupos que mantienen que se debe reformar la ley orgánica de comunicación cuando ya no existe. ¿Cómo es ese proceso? Actualmente existe, pero la propuesta enviada por el presidente y la presentada por mí, junto con Fernando Villavicencio, lo que busca es eliminar totalmente esa ley. ¿Y por qué no planteamos nosotros unas reformas de esa ley? Porque realmente lo que estamos planteando es un cambio total del modelo. Correcto. Entonces, si no estamos de acuerdo con un modelo que ha sido pernicioso, y que tiene de entrada, digamos, principios errados, no podemos querer reformar un artículo, 2 artículos, 3 artículos. Tenemos que cambiar totalmente la ley, y eso es lo que hemos buscado, un cambio de modelo, y eso es lo que hemos hecho, es decir, cambiar de un enfoque de modelo de censura y de autocensura previa a un modelo de autorregulación y responsabilidad ulterior. Eso es lo primero que tenemos que entender. Aquí no estamos modificando un artículo, una cosa que no nos gusta, otra cosa que no nos gusta, que es válido que no nos guste, no nos gustan muchas cosas, por eso estamos cambiando toda la ley. Porque parte con un enfoque errado de censura, de regulación. Lo que nosotros planteamos es totalmente un cambio de modelo. Efectivamente, yo creo que eso se debe entender porque
Ecuador necesita un nuevo órgano legal. Y ahí nosotros podemos hablar, nosotros me refiero al cuerpo colegiado. Este programa es de SECREA. Somos 45 canales de televisión. Y obviamente mantenemos e impulsamos las propuestas enviadas. Está AER Pichincha, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Pichincha, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión. Efectivamente, estos tres gremios que agrupan a toda la televisión ecuatoriana y a la radiodifusión, a las radios de Pichincha, impulsan este nuevo proceso. Ahora, cuando se plantea el detalle de autorregulación, tal vez quienes estamos en medios de comunicación, la prensa ecuatoriana, los políticos, no todos, pero los políticos ecuatorianos entienden qué es autorregulación. ¿Cómo lograr, Marjorie, que la sociedad entienda y se empape un poco más de autorregulación? Porque no todos los ecuatorianos entienden, por eso es que muy poco les interesa varias acciones que pueden hacer los medios o los asambleístas. Claro, eso es importante en espacios como este, ¿verdad? Informar a la ciudadanía. La autorregulación existe y funciona inclusive de forma tácita. Lo que pasa es que con esto estamos conceptualizando un hecho que es positivo, que funciona en la dinámica también de nuestro día a día, porque pues recordemos que este cuerpo legal no solo es una ley, por supuesto, que involucra a los periodistas y a los medios como un actor importante en la comunicación, pero esto es un proyecto de libertad de expresión, es decir, para todos los ciudadanos, y en ese ejercicio todos nos comunicamos, todos nos expresamos libremente, así que esta autorregulación es algo que es parte de nuestra vida, de todos, no solo de quienes están en medios de comunicación. Y espacios como este que nos permiten comentar de lo que se trata, pues son y seguirán siendo importantes, no solo en la sociabilización de la ley, sino luego pues en acostumbrarnos a ya vivir en un ambiente libre donde podemos expresarnos, donde la autorregulación sí funciona, porque la autorregulación, Roberto, nos va a ayudar a que los medios también puedan definir con claridad ante quienes consumen su contenido, sus líneas editoriales. De acuerdo. Va a ayudar a que la podamos definir con claridad y ser también los consumidores de esta comunicación, de esta opinión, de esta información, quienes decidamos. Entonces nos va a ayudar a ser más responsables como los que producimos opinión pública, pero también cuando queremos elegir lo que consumimos. Entonces, esto es favorable y positivo para toda la sociedad y la ley establece que esta regulación también tiene que articularse en diferentes funciones, ¿no? Formular públicamente y hacer efectivas normas éticas que guiarán la actividad de los medios de comunicación a través de códigos deontológicos y otros instrumentos similares. Tiene que contribuir a que existan condiciones laborales, profesionales y sociales que hagan posible el funcionamiento de regular estas exigencias éticas y deontológicas. Recordemos también que nosotros en esta ley de comunicación sí mantenemos el Consejo de Comunicación justamente como la institución encargada de dar los parámetros mínimos de esta autorregulación, ¿verdad? Y por supuesto de proteger los contenidos, de proteger a los periodistas y protegerlos además previamente, es decir, llevar indicadores permanentes para evitar que los periodistas y que todos los que trabajan en los medios de comunicación en algún momento estén expuestos a situaciones violentas como lamentablemente ha ocurrido. Y también nos ayuda a examinar y a juzgar y a poner en conocimiento de la opinión pública aquellos casos en los que no se produzca este cumplimiento también de la autorregulación, ¿verdad? Tenemos que estudiar y divulgar públicamente la discusión y juicios de las acciones éticas conflictivas que se dan en diferentes medios de comunicación para que los profesionales de la comunicación y el público en general puedan aprender sobre la dimensión moral de la actividad, de la importancia que tiene el comunicar. Y por supuesto todo nosotros lo planteamos que se debe marcar parámetros y realizar a través del Consejo de Comunicación. Un detalle importante que considero, no sé si hayan tomado ustedes en cuenta, es cómo incluir estos temas en las mallas curriculares de las universidades, justamente que están formando a periodistas y comunicadores sociales, para que desde las aulas, los próximos periodistas, los que están por graduarse, conozcan, entiendan, comprendan y apliquen en el futuro cercano lo que es autorregulación. Porque de alguna manera los concesionarios de frecuencias
o los propietarios de medios de comunicación deberán entender lo que la ley dispone. Pero quienes aplican efectivamente este proceso son los periodistas, los comunicadores sociales. ¿Han trabajado también en ese proceso? Hemos trabajado con la academia, por supuesto, hemos tenido varios foros con diferentes universidades y lo seguiremos haciendo. Recordemos que la ley está recién debatiéndose, de hecho aún no comienza la comparecencia de diferentes actores. Ya tenemos los listados, ya tenemos la agenda, estamos comenzando a hacerlo, pero por mi lado, además, personalmente he tenido ya varias reuniones con universidades del país, con estudiantes de diferentes años y también con periodistas, para también, por supuesto, recoger sus inquietudes, porque la ley la hemos hecho con nuestro mejor criterio, sin duda, con la experiencia de la sociedad civil de Fundamedios de muchos años y también con toda la rigurosidad técnica que tiene que tener para aprobarse en la Asamblea Nacional, pero sin duda se puede perfeccionar, todo es perfeccionable, y el debate que va a ocurrir dentro de la comisión, el escuchar a los actores dentro y fuera de la comisión, así como el debate que posteriormente se dará dentro del pleno de la Asamblea, pues van a enriquecer aún más este proyecto de ley. El asambleísta Juan Fernando Flores de Creo, que es presidente de la comisión, ha abierto la posibilidad de que el proyecto de ley presentado por ustedes y por el presidente de la República pueda ser un solo proyecto de ley. ¿Ustedes han analizado, han valorado esa opción o no? Totalmente, desde el principio la valoramos, porque la idea aquí no es multiplicar por cero el trabajo de nadie. Aquí tenemos que sumar, y más cuando se trata de un proyecto que habla sobre los derechos humanos, ¿verdad? Sobre la libertad de expresión en este caso. Y además estamos totalmente a tono con el proyecto enviado el 25 de mayo por el presidente de la República. Lo que buscamos es incorporar particularidades que pensamos que no estaban aclaradas, a dar énfasis a la autorregulación, a la responsabilidad ulterior, y incorporar también la importancia de los medios comunitarios, que necesitan tener un trato especial para poder trabajar en igualdad de oportunidades en un mercado, ¿verdad? Y también otro de los temas que nosotros sí incluimos, que no incluyó inicialmente la ley enviada por el presidente, es la rectificación. Esto además, porque tiene que estar, nuestro proyecto de ley está enmarcado en los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derechos humanos, y pues no podíamos no incluir la rectificación, el tema de los medios comunitarios, el cuidado a los profesionales, el cuidado a los periodistas, a los profesionales, y también nosotros generamos un articulado respecto a incentivos para que los medios puedan trabajar, porque esto es un negocio también, ¿verdad? Y hoy más que nunca hemos visto cómo varios periodistas, solo en un año, 700 periodistas se quedaron sin trabajo, y muchos están emprendiendo por sus propios medios, ¿verdad? Pero se necesita generar un espacio dinámico, todo un ecosistema que favorezca a esta generación de nuevos emprendimientos. Importante lo que se acaba de mencionar de los medios comunitarios, quienes por disposición manejarían el 34% de las frecuencias. Lo importante ahí es los contenidos de los medios comunitarios, que en muchos casos dependen de organismos que tienen intereses políticos y desvirtúan lo que los medios de comunicación privados, en este caso, debemos realizar. Estamos llegando a la parte final de este diálogo, mi querida Marjorie. ¿Qué opinión le merece a la asambleísta, a la joven política, la situación del municipio de Quito, más allá de los personajes que están en este momento en palestra, sino la situación del municipio de Quito? Es lamentable, lo digo como quiteña, lo digo como política y como ciudadano, ¿verdad? Es lamentable también cómo hemos visto nuestra ciudad deteriorarse y ver cómo este año y medio de una administración no ha sido capaz de trabajar con eficiencia. Hemos visto cómo entran y salen los gerentes de las empresas públicas, y algunos, después de tener procesos que han sido controversiales respecto a temas de corrupción, han vuelto a las mismas empresas, ¿no? Y más allá de todo el tema legal, que hay una sentencia que favorece el uno, otra sentencia favorece al otro, eso nunca lo habíamos visto en nuestra historia. Tenemos que dejar a un lado todos estos intereses personales y ya pensar en nuestra ciudad.
y bueno, a los quiteños nos toca ahora pues poner de nuestro lado y desde nuestro ámbito de influencia generar el valor que podamos, el bienestar que podamos en nuestro entorno y por supuesto también instar, también manifestarnos de diferentes maneras para quienes están en este dilema repartiéndose la ciudad en su momento, piensen ya en el beneficio de los quiteños y empecemos a trabajar con eficiencia en mejorar la calidad de vida de los quiteños y bueno, y de todos quienes viven en nuestra ciudad, ¿verdad? Que es gente de todo el país y de todo el mundo. Pero necesitamos ya trabajar de forma organizada y poder además articularnos entre nosotros y evitar, Roberto, yo le digo también a la ciudadanía, la beligerancia y el conflicto, porque estas dos posiciones más bien están intentando que la ciudadanía se confronte. Así es. Y esa nunca será la vía. Necesitamos que ya dejen de utilizar también hacer un uso excesivo de argucias y recursos legales que nos tienen en este dilema que ni siquiera sabemos a ciencia cierta quién es nuestro alcalde, ¿verdad? Y ponernos a trabajar. Esperemos que esta decisión se la tome con la madurez del caso, la realidad del caso, como acabamos de escuchar, y Quito opina exactamente lo mismo. Ya no es hora, ya no es momento, ya no estamos en el siglo de este tipo de peleas por quién se lleva el asiento del municipio o del alcalde. Esperemos que el municipio, sus concejales, las dos personas, los dos caballeros que están al frente al momento, tomen con madurez y aprendamos a solucionar los temas. Queremos agradecer a Marjorie Chávez, asambleísta social cristiana, por este diálogo. Hay muchos temas que nos quedaron pendientes, Pablo Celi, la ley del deporte, etcétera, muchos temas que los toparemos en una próxima ocasión. Marjorie, muchísimas gracias y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.